Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la institución educativa Carlos Botila. El curso a desarrollar, profesor, es álgebra. El tema es ecuación de segundo grado, parte 1. El docente quinta, profesor Richard Alejo Chuco García. Habla de segundo. Profesor, una ecuación de segundo grado, dice, ¿no? Una ecuación cuadrática. Recuerda, una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática tiene la forma general que goza ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Donde el único valor que nunca puede ser igual a 0 es el coeficiente a, porque es el coeficiente principal. Es el único valor que no puede tomar 0. Los demás sí pueden tomar 0, pero ese es el único que no puede tomar el valor de 0. Profesor, recuerda, polinomio de segundo grado. Es un polinomio cuadrático. Ahora, cuando lo igualamos a 0, se transforma en una ecuación cuadrática o de segundo grado. Por ejemplo, ahí tenemos 2x al cuadrado menos 7x más 3 igual a 0. Donde empezamos a reconocer los términos. Es importante que ustedes coloquen la ecuación en ese orden. En orden, entre comillas, o un polinomio ordenado en forma decreciente. Primero el x al cuadrado, x a la 1, y el término independiente. ¿Para qué? Para poder reconocer nosotros sin ningún problema al 2, al menos 7 y al 3, para poder reconocerlo sin ningún problema. Profesor, pero hay situaciones donde la ecuación de segundo grado viene de forma incompleta. Por ejemplo, ¿a qué le faltó? El 6 igual a 0, profesor. Pero también también el b puede ser 0. Y tenemos el ejemplo, ¿no? 2x al cuadrado menos x. En el caso de que el c sea 0 y en caso que el b sea 0, profesor, ¿qué sería? Simplemente 2x al cuadrado menos 32, ¿no? Pero también se puede dar el otro caso donde b y c son ceros. Simplemente, ¿qué sería? Ax al cuadrado. Y en este caso de ecuaciones, la única solución es que el x es igual a ¿cuánto? A 0. Bueno, esta es la clasificación de manera general todo tipo de las ecuaciones cuadráticas. Profesor, las incompletas. ¿Incompletas por qué? Porque le falta un término, profesor. Primer caso, ¿qué le falta? El término x. En el segundo caso, ¿qué le falta? El término independiente. Y completas cuando tenemos a todos los elementos, tanto el a, al b y al c. Es importante que aprendamos a reconocer el a, el b y el c. Entonces, profesor, sin ningún problema, continuamos, ¿no? Ahora, profesor, ¿cuáles son los métodos de poder resolver una ecuación de segundo grado? Hay dos tipos de métodos. Lo primero que ustedes tienen que intentar siempre es tratar de factorizar. Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes, tratar de factorizar. Profesor, en caso que tú no puedas factorizar, vamos a ver después el segundo método. Pero el primer método, ¿en qué consiste? En factorizar. Profesor, factorización de aspa simple. Nosotros ya lo manejamos, claro. ¿Comenzamos por dónde? Por los extremos, profesor, XX, luego nos pasamos al otro extremo. Y la suma de los dos, profesor, la suma de los dos, ¿qué tiene que darme, profesor? La suma de los dos, ¿qué tiene que darme? La suma de los dos, profesor, tranquilamente tiene que pasar menos 3, menos 4, y la suma que da menos 7, profesor. Entonces, una vez que yo ya tengo, entre comillas, eso de ahí igual a menos 7, ya tengo en la parte inferior la factorización y ahí igual a 0. Entonces, profesor, si el producto es 0, ¿qué significa? El x menos 3 es igual a 0 o el x menos 4 es igual a 0. Luego, por eso tenemos este pequeño detalle, ¿no? X menos 3 igual a 0, profesor. O x menos 4 igual a 0. Entonces, en una ecuación cuadrática de grado 2 tiene dos valores que cumplen la ecuación. A esos valores que cumplen la ecuación se le dice que son raíces de la ecuación. Profesor, entonces, una ecuación cuadrática tiene dos raíces. Esas dos raíces, ¿qué me representan? La solución a la ecuación. Entonces, por lo tanto, el conjunto de solución, ¿cuánto será? 3 y el 4. Profesor, veamos otro. Mira, ¿qué pasa acá, profesor? En ese caso, le falta un término, claro, profesor. Tenemos que acomodar.
Tú siempre tienes que darle esta forma. Despéjalo igual a 0. Un error muy frecuente en esta parte es eliminar al X. No elimines al X. ¿Qué pasa? Cambia al otro lado y ¿qué haces acá? Factoriza, profesor. Acá lo factorizo, mira. Ve. Como la factorización es totalmente sencilla, profesor. Ahora, profesor, tengo X por 3X menos 5 igual a 0. Como te mencioné, profesor, si el producto es 0, ¿qué significa? Que X es igual a 0 o 3X menos 5 es igual a 0. Entonces acá tienes que X vale 0 o X vale 5 tercios, profesor. Entonces, su conjunto de solución, ¿cuánto vale? 0 y 5 tercios. Profesor, son dos soluciones. ¿Por qué son dos soluciones? Porque la ecuación es de segundo grado. Acá una opción importante, no simplifique una variable, como te mencioné hace un momento, no simplifiques. ¿Por qué? Porque estarías eliminando una solución. ¿Qué pasaría si tú lo hubieras simplificado? La respuesta que hubieras dado, ¿cuál sería? 5 tercios, ¿sí o no? Y tú sabes que no es 5 tercios, es 0 y 5 tercios. Al simplificar el X, tú estás eliminando una solución. A ver, profesor, comencemos otro tipo de problemita, mira, mira acá. Profesor, el producto es igual a menos 2. Así no se trabaja. Así no, profesor, así no se trabaja. ¿Cómo se trabaja, profesor? Recuerda, tienes que darle la forma. Tienes que darle la forma. Debemos expresarlo en función de que ax al cuadrado más bx más c. Tenemos que llevarlo a esa forma. Entonces vamos a operar, profesor. Creo que la primera parte todo el mundo lo maneja, ¿no? El 3x le saluda al x y también, ¿qué cosa? Le da al 1. Profesor, y el menos 4, de la misma manera, le saluda al x y le saluda al 1. Entonces, ¿qué tendríamos, profesor? 3x al cuadrado más 3x menos 4x menos 4 igual a menos 2. Pues ahora acá ya tranquilamente ya podemos operar sin ningún problema y hemos obtenido qué cosa. Igual a 0, ¿no? Y pues tenemos que reconocer los elementos. ¿Quién vale A? Pero ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿No? Y luego, ¿qué hacemos? Factorizamos. Profesor, recuerda, el primer método es factorización, profesor. ¿Qué pasamos? Una vez que lo hemos factorizado, recuerda que la suma de lo que está en el medio, perdón, la suma de los extremos, ¿qué tiene que darme? El medio. Y justo cumple. Por lo tanto, pues tendría 3x más 2 por x menos 1 igual a 0. Ahora recuerda, si el producto es 0, ¿qué significa? Que el primero es 0 o el segundo es 0, profesor. Entonces, profesor, tendríamos dos respuestas, ¿no? X menos 2 tercios y X igual a 1, profesor. Y X igual a 1. Sencillo, pues si te percatas, eso es completamente sencillo. Profesor, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no se pudiera, qué cosa? Factorizar. ¿Qué pasaría si no se pudiera factorizar? Entonces, profesor, en caso que no se pudiera factorizar, entonces tenemos que usar qué cosa? Otro método. En caso que no se pudiera factorizar, profesor, tendríamos que usar otro método, profesor. ¿Cuál es el otro método? La fórmula general, profesor. El otro método es usar la fórmula general. Con la fórmula, profesor. Recuerda, la fórmula es el caso extremo. Profesor, yo intento resolverlo y no puedo factorizarlo, profesor. No se deja factorizar. No todas las expresiones se van a poder factorizar. Hay expresiones que no se pueden factorizar. O de repente, profesor, pasó un minuto y yo todavía no he podido factorizar. Si ha pasado un minuto y yo todavía no puedo factorizar, entonces no pierdo más el tiempo que le aplico fórmula. Recuerda, si el problema no se deja factorizar, ¿qué haces? Aplicas fórmula, profesor. Y para aplicar la fórmula, ¿qué es lo que yo tengo que reconocer? Los elementos. O sea, ¿cuáles son los elementos? Lo que acabas de observar. El A, el B, el C y el D. Perdón, el C nada más. El D no está involucrado todavía acá.
Entonces usamos la formulita. Por si acaso, ¿no? Acá vamos a ver un poquito, ¿no? A la cantidad que está de b al cuadrado menos 4ac también se le llama discriminante. También se resuelve aplicando, entre comillas, discriminante, pero eso no lo vamos a ver hoy día. ¿Por qué es lo que vamos a ver, entre comillas, el día de hoy? Simplemente resolver la ecuación de dos maneras. Se puede factorizar, si no se puede utilizar, ¿qué pasa? Usamos fórmula. Y por si acaso a ese b al cuadrado menos 4c también se le llama discriminante, también se le llama discriminante. También se le llama discriminante. Entonces, profesor, comencemos a ver. Intenta factorizar eso. A ver, 2, 1, 1, 1, profesor, me saldría menos 4, me saldría... No, pero no puedo. No lo veo, profesor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Fórmula. O de repente, no, pero no quiero perder el tiempo. Me aseguro. Me voy por la segura. Le meto fórmula, pues. Pero ¿qué tienes que reconocer? Cada uno de los elementos. El valor de A, el valor de B y el valor de C. Es reconocer, esto es sencillo, profesor. Lo reconozco sin ningún problema. Entonces sería, profesor, menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC entre 2A. Tengo que memorizarme la fórmula, por si acaso. Esta fórmula tiene que estar en tu tarea. Tú colocas, ¿no? En tu tarea, ¿no? La fórmula de cómo se puede resolver una ecuación de segundo grado. Tiene que estar en tu tarea. Bueno, profesor, ahora que una vez que hemos tenido la fórmula, nosotros ¿qué hacemos? Reemplazamos nada más, pues lo reemplazamos. Porque ya conocemos todos los valores. El A vale 2, el B vale menos 3, el C vale menos 2. Es reemplazar la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que obtendría? Mira acá, a ver. 3 más menos raíz de 17 entre 4. Profesor, ese más menos, ¿qué me indica? Que hay dos soluciones. Ese más menos me indica que hay dos soluciones. Recuerda que es cuadrática. Tiene que tener dos soluciones. Entendemos, la primera solución que sería con el negativo, 3 menos raíz de 13 más 4, o, perdón, y la segunda solución que sería 3 más raíz de 17 entre 4. Recuerda que es una cuadrática y tiene dos soluciones. Entonces, su conjunto de solución, ¿cuál sería? 3 menos raíz de 17 entre 4 y 3 más raíz de 17 entre 4. Sencillo, profesor. Ahora, profesor, tenemos acá, como te dije, tú tienes dos opciones de poder resolver. Aplicarle fórmula o factorizar. Lo primero que tienes que hacer es intentar factorizar. Si no puedes factorizarlo, ya métele fórmula. No te compliques la vida. Eso, profesor, para usar la fórmula, ¿qué tenemos que reconocer? Cada uno de los términos. Profesor, A cuánto vale 4, B cuánto vale menos 12 y C vale 9. Recuerda que tienes que considerar con todo el signo, ten mucho cuidado. Error frecuente puede ser que algunos alumnos no consideren el signo. Tienes que considerar el signo. Entonces, ¿qué vamos a emplear? Fórmula. Recuerda que esta fórmula tiene que estar en tu tarea. Profesor, entonces reemplazamos los valores. Menos, paréntesis menos 12, menos 12 al cuadrado, 4 veces el profesor AC, sería 4 veces por 4 y por 9, entre 2. O sea, ¿qué vamos a obtener? Mira, ve. Profesor, sería 12 más menos la raíz de 0. ¿Pero cuánto vale 0, profesor? Entonces tendríamos simplemente 12 menos 0 entre 8 y 12 más 0 entre 8. Mira qué coincidencia. Profesor, en el radical vale 0. Si en el radical vale 0, sumarle y restarle 0 es lo mismo que no hacerle nada. Entonces, profesor, entonces ¿cómo son? Iguales, ¿no? Hay situaciones donde vas a llegar a ese tipo de problemas, ¿no? Donde ambas soluciones, ¿cómo son? Iguales. Las dos soluciones, ¿cómo son? Iguales. Si estás percatado acá, las dos soluciones son completamente iguales, ¿no? Ahora, profesor, para poder reconstruir una ecuación cuadrática, hay situaciones donde te dan, ¿qué cosa? Las raíces. Recuerda que raíces es equivalente a ¿qué? A solución. Yo te puedo dar la solución y te puedo dar ¿qué cosa? Las raíces, ¿no? Entonces, profesor, acá yo, ¿qué es lo que yo tengo acá, profesor? Las raíces. Profesor, ¿cuáles son las raíces? Las soluciones. En este caso sería x al cuadrado menos
¿Ese que me representa? La suma de las raíces. Recuerda que las raíces son las soluciones. ¿Y P qué me representa? El producto de raíces. Entonces, profesor, ahora sí pasamos a la parte práctica. Pasamos a la parte práctica. Tenemos, dice, resuelve, ¿no? Tenemos 6 problemitas, ¿no? Como para calentar el día. No, para calentar la tarde, profesor. Resuelve e indica la menor solución, ¿no? Entonces, profesor, vamos a iniciar, ¿no? Bueno, a ver, por el chat me pueden dar la respuesta. Claro, yo me pueden dar la respuesta. Estás en la capacidad, ya. Estás en la capacidad de poder responder sin ningún problema. Problema número 1, profesor. Creo que hacemos 2 problemas de golpe. 2 problemas de golpe, ¿no? Son totalmente sencillos, nada más, no es nada complicado. Tengo 5x al cuadrado menos 45 igual a 0. Ese es el problema número 1. Entonces, lo otro que tendría. Recuerda, lo primero que tienes que intentar realizar, ¿qué cosa, profesor? La factorización. A ver. El segundo problema, ¿cuál es? A ver, x al cuadrado menos 15 igual a 0. Y listo, a ver. Entonces empezamos a compartir. Dejar de compartir para que puedan observar, ¿no? A ver, profesor, tenemos ese pequeño problemita. Entonces, profesor, ¿le vas a meter fórmula para qué? Si se pueden factorizar totalmente. Claro, profesor, mira, esto es directo, mira. ¿Puedes factorizar? Claro. Pero ¿qué hacemos, profesor? Directo, mira. Le damos la forma. X al cuadrado, profesor. Igual a cuánto, profesor. Quiero que este menos 45, el otro lado, ¿cuánto va, profesor? Se convierte en 45, ¿no? Profesor, y 45 entre 5 creo que también es conocido. Claro, profesor. ¿Cuánto saldría? 9. Entonces, ¿cuáles serían los dos? Pues le saco la raíz, ¿no? Recuerda, como es cuadrática, tienen que darte 2 soluciones. Como es cuadrática, tienen que darte, ¿qué cosa? 2 soluciones. Como es cuadrática, tienen que darte, ¿qué cosa? 2 soluciones. La primera solución, ¿cuál será, profesor? 3. Porque 3 al cuadrado, ¿qué me da? 9. Pero nunca te olvides la solución negativa. X igual a menos 3, ¿no? Entonces, profesor, tendría 2 soluciones. El conjunto solución, ¿cuánto saldría, profesor? Menos 3,3, ¿no? Sencillo si te percatas, ¿no? Sencillo si te percatas. Completamente sencillo, profesor. Tenemos el otro detalle, mira, mira. X al cuadrado menos 15, dice, ¿no? Haber escrito bien esa parte. No lo comparto. A ver, si de repente. Si X al cuadrado menos 15. Y listo, profesor. Está bien escrito. Allá en el primero dice que te piden la menor raíz, ¿no? ¿Cuál es la menor raíz? Evidentemente, el menos 3. Bien, excelente. Gracias por el dato. Gracias por el dato. Acá sería la menor raíz, ¿cuál sería? Menos 3. Ahora, profesor, tengo ese detalle ahí. Yo tengo x al cuadrado menos 15. Profesor, entonces, ¿qué hago? Escribo mi x al cuadrado y ¿qué hago, profesor? Al otro sea 15. Profesor, tenemos lo mismo que tenemos acá, mira, ve. Tenemos lo mismo. La única diferencia que ese número de acá, ¿cómo es? Es conocido, pues. 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Sacarle la raíz. Entonces, ¿qué sería? X, ¿a qué igual sería, profesor? X sería igual a la raíz de 15. Profesor, pero es una cuadrática. Es una cuadrática. Es una cuadrática, tiene 2 soluciones. Entonces tú puedes decir, recuerda que entre comillas, ¿no? Cuando estábamos en esta parte, 3 por 3, ¿cuánto me da? 9. Y menos 3 por menos 3, ¿cuánto me da? Me da también 9. Entonces, profesor, con la misma idea, yo también acá puedo decir que una solución es x igual a raíz de 15 o la otra que sería raíz de menos 15. ¿Por qué? Si esto lo elevo al cuadrado, me sale 15. Si esto lo elevo al cuadrado, también me sale 15, ¿no? Entonces, profesor, acá tenía también 2 soluciones. ¿Por qué tiene 2 soluciones? Porque este es de segundo grado. ¿Por qué tiene 2 soluciones? Porque también es de segundo grado. Entonces tendría 2 soluciones, ¿no? Tendría simplemente 2 soluciones.
A ver, veamos el siguiente, a ver. Pues pasamos al número 3. Al número 3. Recuerda, la primera opción es factorizar. Tu último recurso tiene que ser la fórmula. O sea, tú estás en la capacidad de poder resolver cualquier ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Pues las técnicas ya las conoces. ¿Cuál es la técnica? Factorización. Y si no se puede, fórmula. Y recuerda que la fórmula tiene que aparecer en tu tarea. Entonces sería LX al cuadrado más 7X más 10. Creo que, a ver, creo que sí se deja factorizar, ¿no? Eso sí se deja factorizar. Bueno, profesor, esto es igual a 0, ¿no? Igual a 0. Lo primero que tienes que intentar realizar, ¿qué cosa es? La factorización. Profesor, aspa, recuerda, conoce una cuadrática, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosas? Aspa, simple. Los extremos, yo diría, profesor, X y X. Profesor, dos números que multiplicados me den 10 es automático. 10 por 1 o 5 por 2. Profesor, 10 y 1 me darían 11, pero 5 y 2 que me da 7, ¿no? 5 y 2, profesor, me da 7. Entonces yo simplemente corroboro, profesor, mira. ¿Cuánto tendría acá? 2x. ¿Cuánto tendría acá? 5x y justo, ¿no? Da 7x. Es justo el término central. Entonces, profesor, la factorización es correcta. Entonces sería LX más 5 por LX más 2 igual a ¿cuánto? A 0. Igual a 0. Entonces, profesor, como es igual a 0, ¿qué significa? El producto de dos números es igual a 0. ¿Qué significa? Que L es 0 o L es 0. Tú dirás, no, LX más 5 es igual a 0 o LX más 2 es igual a 0. Entonces, ¿x cuánto vale? Son menos 5 y x cuánto vale? Menos 2. Y acá te pueden preguntar el mayor o el menor valor, va a depender, ¿no? Supongo que me piden el menor valor, perdón, el mayor valor, porque me han puesto memoria menos 2, ¿no? Entonces, a ver. Sí, no, a ver. Entonces, de nuevo compartimos la pantalla. Y listo. Allá, que se llama en el problema 2, como mencionó su compañero, el 15 tenía X, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pues. Es una pequeña aclaración, ¿no? A ver, algo pequeño nada más. Si tenía X, no tenía X. Excelente. Menos 15x igual a 0, ¿no? ¿Por qué cambiaría acá? Nada, por eso totalmente sencillo. Es más, así es un poco más elemental ya. Ahí se me pasó, no te preocupes. No te preocupes. Te ganaste tu puntito por esa pequeña aclaración. ¿Qué pasa si yo tengo esa expresión de acá? Es el número 2, ¿no? El 15 tenía X. Profesor, no se te vaya a ocurrir simplificar. No vayas a hacer eso, ¿eh? X al cuadrado igual a 15x. Me voy con el x, me quedaría x igual a 15. No, no, no. Eso no, no. Eso no hagas. Acá, cuando tú simplificas, ¿qué cosa? Pierdes una solución. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Factorizar. ¿Qué tienen en común? Al x. El x menos 15 igual a 0. Profesor, ¿qué haces? Si el producto es 0, ¿qué significa? Que L es 0 o Lx menos 15 es igual a 0, ¿no? Y van a tener solución, ¿no? X 15 y X 0, ¿no? Gracias por la aclaración. Si te piden la menor raíz, bueno, ya sabes quién es la menor raíz, ¿no? Entonces continuamos con el siguiente problemita, a ver. A ver, profesor, pasamos a la número 9. Pasamos a la número 9. Pasamos a la número 9. Resuelve, dice, ¿no? A ver, pasamos a la 9. 9, profesor, sería Lx al cuadrado más 5x menos 2 igual a 0, ¿no? Y listo, profesor. Vamos a compartir. Profesor, entonces lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Factorizar. Pero, profesor, yo pongo x 1, 2 y 1 no llevo al 5. Entonces tú piensas analizar, profesor, creo que no se puede, profesor, no puedo factorizarlo.
Ya pasó 5 minutos. No, perdón, ya pasó 5 segundos. Y todavía no lo puedo factorizar. Entonces, si es que no sé pues de qué tiene que hacer, fórmula. Y acá escribo la fórmula, profesor. Es menos b más menos, porque hay dos soluciones, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Recuerda que eso acá también se le conoce como discriminante, que está acá adentro, sobre 2 veces a. Y listo. Si no se puede factorizar, fórmula. Y tienes que reconocer los elementos. Entonces, ¿cuánto vale a? 1. ¿Por cuánto vale b? 5. Y acá es importante colocarle signo. No voy a decir que C vale 2, no. Con todo el signo, profesor. El C vale menos 2. Y listo, profesor. ¿Qué hago acá? Fórmula. X aquí es igual menos B, dice. Pero B vale 5, sería menos 5. Más menos, profesor. Acá que tiene raíz cuadrada. A esto que está, muchos le llaman discriminante, por si acaso. B al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Menos 4AC. Menos 4 por A vale 1. Y por C que vale menos 2. Listo. ¿Sobre cuánto, profesor? Sobre 2 veces A. Y listo, profesor, ya tengo la solución. Recuerda, si es que no se puede, le metes fórmula. Entonces, ¿acá qué me quedaría? X es igual a menos 5. Más menos. Bueno, le hacemos un costadito, ¿ya? Eso es 5 al cuadrado, ¿cuánto sería? 25. Menos por menos se transforma en más. Y 4 por 2, ¿cuánto vale? 8. Profesor, ¿y cuánto vale 25 más 8? Eso es 33. Entonces acá, ¿cuánto vale? 33. Sería la raíz cuadrada de cuánto? De 33. ¿Y eso entre cuánto? Entre 2. Profesor, entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Una solución que sería menos 5 más raíz de 33 sobre 2. Y la otra solución que sería menos 5 menos la raíz de 33 sobre 2. Entonces, profesor, ese sería el problema número 9. Recuerda, si el problema, entre comillas, no se puede realizar, profesor, no se puede realizar, tienes que cosa, reemplazarlo con la fórmula, ¿no? Reemplazarlo con la fórmula. Entonces pasamos al último, ¿no? A la reconstrucción, profesor, a la reconstrucción. Vamos a reconstruir, profesor, vamos a reconstruir. Ahora acá vamos simplemente a reconstruir. ¿Qué es lo que vamos a reconstruir? La ecuación, dice. Entonces tengo que ir acá, ¿no? El X, acá viene menos, la suma por X, más el producto igual a 0, ¿no? Y listo. Con eso hacemos el número 10 y el número 11, profesor, el número 11. En el 10 la raíz, ¿cuánto vale? Menos 3 y menos 5, ¿no? Menos 3 y menos 5. Profesor, en el 11, 10 y menos 5, ¿no? 10 y menos 5. Por si acaso, también es muy similar a productos notables, ¿no? Hay una identidad de productos notables con eso. Entonces, a ver, dejamos de compartir y listo. Profesor, acá va la suma. ¿La suma de quién? De las raíces. Recuerda que se llama raíces a las soluciones de las ecuaciones. Profesor, esta ecuación tiene dos soluciones. ¿Tiene cuántas raíces? Dos raíces. Entonces, acá, ¿qué escribo? Imaginemos que la raíz sea x1 y x2. Acá, ¿qué escribo, profesor? La suma de las raíces. Acá, ¿qué escribo? El producto de raíz. Entonces, profesor, comenzamos. A ver, ¿qué son las raíces? Las raíces es equivalente a la solución. Entonces, escribo acá, por favor. Escribo x al cuadrado, como dice la formulita, la tiene, menos. Y dice acá la suma. Entonces, ¿qué suma? A ver, suma, pues. Menos 3 más menos 5. ¿Y eso, profesor, por cuánto? Por x. Acá que viene, profesor, el producto. El producto, ¿no? Un poco de espacio, producto. Más el producto. Menos 3 por menos 5, ¿no? Y eso es igual, ¿cuánto? A 0. ¿Qué tiene, profesor? X al cuadrado. Signos iguales, profesor, ¿qué va a pasar? Se suma. Sería menos 8. Con este menos se convierte en más 8, ¿no? Producto. Menos por menos es más. Y 3 por 5 es 15, ¿no? Y listo. Entonces la respuesta simple sería esta, ¿no? Esa sería la ecuación, ¿no? Sería la ecuación. Vamos al otro lado, profesor. Vamos al otro lado. A ver. Por espacio tiene que borrar de nuevo eso.
Las raíces son 10 y menos 5. Escribo de nuevo el x al cuadrado. Menos. Voy a colocar la suma. Por 10 más menos 5, ¿no? Y todo por x. Pero luego, ¿qué viene? Más. ¿Se acuerdan? Primero es menos, luego más. Producto. Entonces sería a 10 por menos 5, ¿no? Y eso, pues, tendría acá. X al cuadrado. Por 10 menos 5 es 5. Con este signo me hace medida en menos 5x, ¿no? Y producto, ¿qué sería? 10 por menos 5 sería menos 50, ¿no? ¿A cuánto? A 0, ¿no? Entonces ya tendría las dos soluciones, ¿no? Ya tendría las dos soluciones, ¿no? De nuevo compartimos, pues de nuevo compartimos. Entonces, pues ya acabamos los 6 problemitas, ¿no? Ya acabamos los 6 problemitas, ¿no? Prácticamente estamos rondando a la ronda final, ¿no? Las tareas, página 28, y es lo que están diciendo, 15, 16, 17, 19 y 24. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ninguna inquietud, profesor, si no tienen ninguna pregunta,